Para un inversor que piensa en el futuro, es prudente ser un poco conservador. Nunca salgas del mercado si eres un inversor. ¿Qué puede pasar con tu portafolio en un mercado sobrevalorado? Esta es una pregunta crítica, ya que estamos en el año 2024, un periodo en el que las valoraciones del mercado están significativamente altas. En este vídeo, exploraremos las perspectivas de Jack Bogle sobre la valoración del mercado, el rendimiento histórico y la asignación de activos. Quédate con nosotros mientras desglosamos cómo navegar estos tiempos turbulentos usando el consejo atemporal de Bogle. Al final de este vídeo, tendrás una estrategia clara para proteger y hacer crecer tus inversiones en un mercado sobrevalorado. Hay mucho de qué hablar, así que comencemos con un resumen de los últimos 10 años. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido y dónde estamos ahora en el mundo posterior a la crisis financiera? Este es un buen momento para hacer esa pregunta porque parece bastante claro para aquellos de nosotros que somos expertos en el tema que estamos entrando en una era de rendimientos mucho más bajos de lo que hemos estado acostumbrados en el pasado. ¿Y cómo se desarrollará eso? Nadie lo sabe. Yo estaría en el grupo que dice que el mercado está significativamente, aunque no grotescamente, sobrevalorado. Y suponiendo que esto sea correcto, solo hay dos cosas que pueden suceder. Podríamos tener un largo periodo de rendimientos muy bajos o una gran caída en el mercado del 30%, 40% e incluso 50%, y luego volver a los buenos rendimientos de los viejos tiempos. Es una forma difícil de hacerlo, pero parece casi inevitable que los rendimientos serán algo menores que en estos 35 años que hemos tenido el mayor mercado alcista registrado, con el S&P 500 creciendo al 12% anual, lo que significa, matemáticamente hablando, que si comenzaste con el S&P 500 hace 35 o 40 años, ahora tienes $60 por cada dólar con el que empezaste. Así que no es un genio. Jack Bogle enfatiza que estamos entrando en una era de rendimientos más bajos debido a las altas valoraciones del mercado. Cuando los mercados están significativamente sobrevalorados, la probabilidad de rendimientos sustanciales disminuye. Tomemos la burbuja de las .com de finales de los años 90 como ejemplo. Los inversores inyectaron dinero en acciones tecnológicas, llevando los precios a niveles insostenibles. Cuando la burbuja estalló, muchos vieron cómo sus inversiones se desplomaban. Para ilustrar esto con algunos números, en el apogeo de la burbuja, en marzo del 2000, el índice Nasdaq Composite alcanzó un pico de $54.862. Para octubre de 2002, había caído a $1.114, una caída asombrosa de más del 75%. Los inversores atrapados en la fiebre especulativa vieron cómo sus portafolios se desmoronaban. Aquellos que habían mantenido portafolios diversificados se desempeñaron mejor, pero aún enfrentaron pérdidas significativas. Hoy podríamos enfrentar un escenario similar. Las altas valoraciones significan que los rendimientos futuros podrían ser modestos. Por ejemplo, el actual índice Shiller P, que ajusta por inflación y ganancias cíclicas, está alrededor de 38, significativamente más alto que el promedio histórico de aproximadamente 17. Esto sugiere que el mercado está sobrevalorado en comparación con las normas históricas. Bogle sugiere que podríamos experimentar un largo periodo de bajos rendimientos o enfrentar una corrección significativa del mercado, con caídas potenciales del 30% al 50%. Esta situación se puede comparar con comprar una casa en un mercado inmobiliario en auge. Si compras cuando los precios están en su punto máximo, es probable que tus futuros rendimientos estén limitados. Podrías tener que esperar muchos años para que el valor se aprecie significativamente o, peor aún, enfrentar una disminución en el valor si el mercado se corrige. Comprender esto puede ayudar a los inversores a establecer expectativas realistas y prepararse para diversos resultados. Reflexionando sobre el rendimiento histórico, Bogle señala que el S&P 500 hectáreas ha disfrutado de un crecimiento extraordinario con un rendimiento anual promedio del 12% durante las últimas décadas. Toma un punto de partida de $11.000 a principios de los años 80. Con el crecimiento compuesto, esa inversión valdría aproximadamente $60.000 hoy en día. Sin embargo, el rendimiento pasado no siempre es indicativo de resultados futuros. Los rendimientos excepcionales del pasado fueron en parte impulsados por condiciones económicas favorables y valoraciones iniciales más bajas. Por ejemplo, en 1980, el índice P del S&P 500 estaba alrededor de 7.4, lo que hacía que las acciones fueran relativamente baratas.
Esto proporcionó una base sólida para el crecimiento a medida que la economía se expandía y las ganancias corporativas aumentaban. Las altas valoraciones actuales sugieren que replicar esos rendimientos será un desafío. En cuanto al mercado, uno puede preguntarse cómo la industria de fondos mutuos se ha mantenido frente al asalto de la indexación. Creo que la respuesta está en este gran mercado alcista. Si obtuviste un rendimiento del 10%, que es aproximadamente lo que el fondo promedio ha dado, obtuviste 40 veces tu dinero en lugar de 60. Nadie está mirando el 60 y diciendo que cualquier gerente que pueda tomar mis $10.000 y convertirlos en $40.000 es mi amigo para siempre y es un genio, cuando en realidad ha quedado muy por debajo del mercado. Una de las lecciones es, creo, o uno de los mensajes quizás más importantes, es que los árboles no crecen hasta el cielo. Y estoy realmente bastante seguro de eso, pero la confianza en este negocio es un centavo por docena. Jack Bogle fue pionero en el fondo indexado, que ha superado a muchos fondos mutuos gestionados activamente a lo largo del tiempo. En un mercado sobrevalorado, los fondos indexados continúan ofreciendo una estrategia de inversión costo-efectiva y diversificada. La visión de Bogle era simplificar la inversión, reduciendo costos y mejorando los rendimientos de los inversores a través de una amplia exposición al mercado. Considera los números. Si hubieras invertido $10.000 en un fondo mutuo gestionado activamente promedio hace 40 años, podrías haber visto crecer esa inversión a unos $400.000. Sin embargo, si hubieras invertido la misma cantidad en un fondo indexado que reflejara el S&P 500, podrías haber visto crecer esa inversión a $600.000. Esta diferencia se debe a los costos más bajos y la mayor diversificación ofrecida por los fondos indexados. En 2024, la relación de gastos promedio para fondos mutuos gestionados activamente es alrededor del 0,74%, mientras que los fondos indexados tienen un promedio de solo 0,09%. Con el tiempo, estos ahorros en costos se acumulan significativamente, impulsando los rendimientos. Por ejemplo, durante 30 años, una inversión de $10.000 con una relación de gastos del 0,09% podría crecer a $76.000 en comparación con $68.000 con una relación de gastos del 0,74%, asumiendo un rendimiento anual del 7%. La creación del fondo indexado por Bogle democratizó la inversión, haciéndola accesible y asequible para todos. Este enfoque es particularmente valioso en un mercado sobrevalorado, donde minimizar costos y maximizar la diversificación puede ayudar a proteger y hacer crecer tus inversiones. Al apegarse a una estrategia de mercado amplio y de bajo costo, los inversores pueden evitar los escollos de altas tarifas y bajo rendimiento asociados con muchos fondos gestionados activamente. Ahora, me tomará un momento para hablar sobre mi metodología. Esta metodología es tan buena y tan popular que nunca ha sido utilizada por nadie más que yo, pero durante 25 años he estado utilizando la misma metodología. Así que todo es lo que realmente ocurrió después de la predicción. Divido el rendimiento del mercado en sus dos fuentes. Uno es el rendimiento de inversión, el otro es el rendimiento especulativo. ¿Qué es el rendimiento de inversión? El rendimiento actual de dividendos más el crecimiento de ganancias que obtengamos en el futuro, que se promedia en un 5%, podría llegar al 6% o 7%. No puede ser mucho más alto que eso, y a menos que tengamos una depresión, no será mucho más bajo que 2. Así que no hay mucho margen para variar ahí. Pero estoy utilizando ahora para los próximos años el promedio a largo plazo de aproximadamente el 5% de crecimiento de ganancias. Así que tomamos el rendimiento de dividendos del 2% actual y mi estimación aproximada nos da un 6% de rendimiento de inversión. La otra parte, que es la más problemática, es el rendimiento especulativo, y el rendimiento especulativo se relaciona con las valoraciones, que podemos medir fácilmente. Si el P pasa de 10 a 20, eso es un 7% en una década. No hago nada a menos de una década. Si pasa de 10 a 20, eso es un 7% de rendimiento adicional y lo obtuvimos en los años 80 y nuevamente en los años 90. Y no lo volveremos a obtener porque los P pueden pasar de 10 a 20 a 40, pero no creo que puedan llegar a 80, lo cual sería necesario si sigues el error. Así que creo que cualquier predictor de mercado responsable debería mirar estos tres elementos del rendimiento. Dos elementos del rendimiento, inversión y especulación. No espero que el rendimiento del mercado sea del 12% o X, acepto lo siguiente.
Este es el rendimiento de dividendos que todos conocemos, esta es mi estimación para el crecimiento de ganancias, no podemos estar muy lejos de eso, 3 o 4 puntos porcentuales sería mucho, y luego aquí está mi creencia en la valoración del mercado. Y así, creo que probablemente vamos a tener un P en el mercado de aproximadamente 25 veces hoy. SP se basa en las ganancias contables GAAP y no en las ganancias operativas. Las ganancias operativas son mucho más altas, omiten todas las cosas malas, siempre es una buena idea si estás promoviendo algo. Y si llega a 18 veces, digamos, quita 2 puntos porcentuales del rendimiento de inversión y te daría un rendimiento del 4% en el mercado de valores durante la próxima década. Ahora, hemos estado haciendo esto en periodos de 10 años durante 25 años, lo que significa que tenemos 15 predicciones reales y tienen una correlación de alrededor del 81% con los rendimientos reales. Algunos de los errores fueron fantásticos, no podrías imaginar que podrías estar tan lejos y, de hecho, mi primera estimación fue la peor. Como mencioné, el rendimiento del mercado sería alrededor del 11% en la década de 1990, desde principios de 1990, y resultó ser del 18%, pero para 2003, el rendimiento de 13 años fue del 11% porque el mercado subió, se detuvo en el máximo y bajó. Así que el momento es una parte graciosa de ello, pero sigo con eso porque es la realidad de la vida. La forma en que Jack Bogle predice cómo se desempeñará el mercado se basa en mantener las cosas simples y consistentes. Como mencionó en el clip, se enfoca en 2 elementos: el rendimiento de inversión, que son dividendos y crecimiento de ganancias, y el rendimiento especulativo, que son los cambios en las relaciones precio-ganancias. Durante los últimos 25 años, este enfoque ha proporcionado un marco claro para entender los movimientos del mercado. Por ejemplo, hablemos de los años 70, una década marcada por alta inflación e incertidumbre económica. A pesar de estos desafíos, los inversores que se enfocaron en dividendos y crecimiento de ganancias aún pudieron lograr rendimientos sólidos. Por ejemplo, durante los años 70, el rendimiento anual promedio del S&P 500 fue de aproximadamente 5,8%, con dividendos contribuyendo significativamente a este rendimiento. El rendimiento promedio de dividendos del S&P 500 durante los últimos 50 años ha sido alrededor del 2% al 3%, junto con un crecimiento histórico de ganancias de aproximadamente 5% a 6% anualmente. Esto forma el rendimiento de inversión. En contraste, los rendimientos especulativos varían ampliamente según el sentimiento del mercado. Durante la burbuja, el rendimiento especulativo fue significativamente alto, ya que los inversores impulsaron los precios de las acciones sin un crecimiento correspondiente de las ganancias. Para ilustrar esto, en 2000, el índice P del S&P 500 alcanzó un máximo de 44.2 debido al entusiasmo especulativo. Sin embargo, el crecimiento de las ganancias no coincidió con este entusiasmo, lo que llevó a una corrección del mercado. Debido a la volatilidad de los rendimientos especulativos, el S&P 500 experimentó una caída de aproximadamente el 45% entre los años 2000 y 2002. La precisión predictiva de Bogle durante los últimos 25 años demuestra la fiabilidad de su metodología. A pesar de errores ocasionales, la correlación entre sus predicciones y los rendimientos reales ha sido notablemente alta. Esta historia muestra la importancia de centrarse en los rendimientos reales de inversión en lugar de las ganancias especulativas. El método de Bogle da a los inversores confianza porque se basa en décadas de análisis del mercado consistente y exitoso. Por ejemplo, las predicciones de Bogle a principios de los años 2000 previeron con precisión los rendimientos más bajos después de la caída de las .com. Su enfoque en dividendos y crecimiento de ganancias proporcionó un marco estable, en contraste con la fiebre especulativa que precedió a la caída. De manera similar, sus estimaciones conservadoras durante la burbuja inmobiliaria de mediados de los años 2000 advirtieron sobre la posible sobrevaloración, lo que condujo a la crisis financiera de 2008. Así como las predicciones meteorológicas precisas nos ayudan a prepararnos para tormentas, las predicciones del mercado de Bogle ayudan a los inversores a navegar por la turbulencia financiera. Bogle explica que los rendimientos especulativos están estrechamente ligados a las valoraciones del mercado, específicamente al índice precio-ganancias. Cuando los índices P suben dramáticamente, como lo hicieron en los años 80 y 90, esto indica un aumento en la especulación. Sin embargo, estos índices no pueden subir indefinidamente. Para destacar esto,
Considera la burbuja de precios de activos en Japón a finales de los años 80. Los índices P para las acciones japonesas se dispararon impulsados por una manía especulativa. En su punto máximo, en 1989, el índice Nikkei 225 alcanzó casi 60. Cuando la burbuja estalló, el índice Nikkei cayó más del 60% en solo 3 años, y Japón entró en un periodo prolongado de estancamiento económico conocido como la década perdida. Hoy, el mercado de valores de Estados Unidos muestra signos similares de valoraciones elevadas. El índice Shiller P actual está alrededor de 35, en comparación con el promedio histórico de 16 a 17. Esto sugiere que gran parte del crecimiento reciente del mercado ha sido impulsado por rendimientos especulativos en lugar de un crecimiento fundamental de ganancias. Al comprender la relación entre el rendimiento especulativo y las valoraciones del mercado, los inversores pueden navegar mejor por los picos y valles del mercado. La gran pregunta hoy, creo, para los expertos del mercado o los inversores es si habrá una reversión a la media del múltiplo precio-ganancias o si estamos en un territorio aún más alto, un plateau permanentemente alto. Cito a alguien que dijo eso justo antes de 1929, Roger B. No creo en plateaus permanentemente altos. Bueno, entonces, ¿cuándo saltamos de este plateau y qué lo desencadena? Bueno, no tendría idea de cuándo. Simplemente no lo sé. Así que no hay mucho sentido en adivinar. Puede ser hoy y puede no ser una gran caída, sino solo rendimientos bajos. Pero creo que la combinación está bastante configurada para tener rendimientos en el rango del 4% para las acciones en la próxima década. Ahora, me siento un poco avergonzado porque eso es esencialmente lo que la mayoría de las personas están diciendo. Es lo que BlackRock y Vanguard están diciendo. Y generalmente, en mis predicciones, no me gusta seguir a la multitud. Siempre me enseñaron que la multitud siempre está equivocada. Así que veremos. Pero creo que para un inversor que piensa en el futuro, es prudente ser un poco conservador. Nunca, nunca, nunca. Históricamente, los periodos de alta valoración a menudo son seguidos por correcciones. Este escepticismo está basado en la creencia de que los mercados eventualmente vuelven a la media. Los inversores deben mantener una postura cautelosa y evitar la tentación de perseguir acciones de alto vuelo basadas en el entusiasmo especulativo. Con las valoraciones actuales del mercado altas, impulsadas por el entusiasmo especulativo, el riesgo de una corrección es grande. Es importante que los inversores mantengan un enfoque disciplinado, centrado en el valor a largo plazo en lugar de dejarse llevar por la euforia del mercado. La asignación de activos. Si volvemos a 1949 y leemos El inversor inteligente de Benjamin Graham, él dijo que nunca se debe tener menos del 25% o más del 75% en ninguna de las dos clases de activos, bonos y acciones. Así que puedes tener un 25% en acciones y un 75% en bonos, o un 75% en acciones y un 25% en bonos, y permanecer dentro de ese rango. Puedes hacer algunos ajustes pequeños, pero no pienses que hay una forma científica de hacerlo. El consejo de Bogle sobre la asignación de activos enfatiza el equilibrio. Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, los inversores que estaban muy ponderados en acciones vieron pérdidas severas. Sin embargo, aquellos con portafolios equilibrados estuvieron en una mejor posición para enfrentar esa tormenta. Por ejemplo, un portafolio con un 60% en acciones y un 40% en bonos habría sido menos volátil, protegiendo a los inversores de caídas en el mercado. En números, si un portafolio solo de acciones cae un 40%, un portafolio equilibrado 60/40 podría haber caído solo alrededor del 25%. Esta diferencia resalta el poder protector de la diversificación y la asignación de activos equilibrada. Los bonos ofrecen estabilidad de ingresos, lo que equilibra el riesgo de las acciones. Si este vídeo te ayudó a entender cómo navegar en un mercado sobrevalorado usando los principios de Jack Bogle, consulta nuestro próximo vídeo para aprender las estrategias de Warren Buffett para ganar dinero durante los desafíos de la inflación de 2024.